Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al jueves 28 de diciembre de 2023, Día de los Santos Inocentes. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional. Jaque Mate, por Sergio Sarmiento, que se publica en el periódico Reforma. Demanda de Lenia. Este 26 de diciembre, la nueva ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres, publicó en X: desde el año pasado, varios columnistas han querido hacer grande un infundio sobre un supuesto adeudo de renta en un inmueble que habité. Con la ley en la mano presenté una demanda por daño moral, puesto que la renta de ese departamento fue siempre pagada, en tiempo y forma. Y añadió: no busco una reparación monetaria, solo que se aclare, que se corrijan los infundios que dieron como ciertos. Claudio Ochoa Huerta, uno de los demandados, respondió: señora ministra Lenia Batres, mejor explíquele a la gente que usted presentó la demanda en mi contra ante el juez incorrecto, el cual se la desechó. ¿Con ese nivel de conocimiento jurídico impartirá justicia en el máximo tribunal del país? Si es falso que la ministra Batres se negó a pagar el alquiler de un inmueble que habitaba, tiene derecho a exigir una aclaración o promover una demanda por daño moral. Pero el problema es la ignorancia jurídica que ha mostrado. La ministra presentó su demanda ante un juez de distrito, un juez federal, cuando le correspondía a un juez civil de la Ciudad de México. Por eso el juez del distrito se declaró incompetente. Además, aunque en la demanda exigió el pago de daños y perjuicios, en su cuenta de X afirmó que no quiere una reparación monetaria, sino una aclaración. Si así fuera, no debería haber presentado la demanda. El jurista Francisco Burgoa, de la UNAM, me comentó ayer que debió haber recurrido al derecho de réplica, el cual se pide al medio y no a un juez. La ministra Batres no puede echarle la culpa de estas muestras de ignorancia jurídica a su abogado, ya que no nombró ni autorizó a nadie para que la representara. Ella misma presentó el documento. Alguien con mayores y mejores conocimientos de derecho no se habría equivocado de juez. Pero el presidente López Obrador la nombró ministra sin el aval del Senado, no por sus conocimientos de derecho, sino por su probada obediencia. Ya AMLO había calificado como traidores a los ministros que propuso antes, pero que no han votado como ha querido. En la primera entrevista en su despacho como ministra, publicada el 21 de diciembre, Batres declaró: creo que es muy importante que la gente sepa que la justicia es posible, desinteresada, y puede haber resoluciones que no estén amarradas a intereses predeterminados, que son casualmente los de los poderosos de siempre. Se refirió además a los fallos de la Corte que invalidaron el Plan B de reforma electoral. Cuando la Suprema Corte o cualquier órgano jurisdiccional se toma la libertad de anular normas constitucionales, debemos preocuparnos. Algo no está funcionando bien. ¿No se enteró la ministra de que las normas invalidadas no eran constitucionales, sino secundarias, y que se anularon precisamente porque en su aprobación se violaron los procedimientos establecidos por la Constitución? No debe preocuparnos que la Corte invalide normas inconstitucionales, pero sí la falta de conocimiento jurídico de la ministra y su decisión de apoyar medidas del presidente aun cuando violen la Constitución. Ni siquiera Arturo Saldívar llegó a tanto. Votó contra el Plan B, porque la rapidez con la que se aprobó generó un efecto corruptor, y contra la prisión preventiva oficiosa porque castiga la pobreza.
La ministra Batres difícilmente aportará fallos disidentes como estos mientras subsista el actual régimen. No tiene el conocimiento jurídico suficiente, pero la razón principal es que fue nombrada para defender las posiciones del presidente. Migración. ¿A qué vinieron el secretario de Estado Antony Blinken, el secretario de Seguridad Interior Alejandro Mayorkas y la asesora de Seguridad Interior Liz Sherwood Randall? Pese a lo que dijo AMLO, a exigir mayores restricciones al paso de migrantes indocumentados. El tema migratorio se ha convertido en la mayor debilidad electoral del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Contracorriente, por Maite Azuela, que se publica en el periódico El Universal. 4T, solo para inocentes. La 4T se ha consolidado. Al cierre del quinto año de gobierno, los compromisos fijados en la campaña de 2018 por López Obrador están cumplidos. Faltará uno que otro, pero por eso queda un año por delante. La pobreza disminuyó. La ciudadanía agradece el dinero que cae en sus bolsillos porque además eso no significa que el gobierno haya sacrificado servicios como salud o medicinas. Hay becas, hay seguro. Se cumplió la promesa. Las Fuerzas Armadas han regresado a sus cuarteles. Hoy los militares y marinos se dedican exclusivamente a las tareas de seguridad nacional y espacios marítimos. El presidente y su gabinete de seguridad trabajaron para fortalecer a las policías municipales, estatales y federales. Los índices de violencia han disminuido radicalmente. Tampoco hay masacres. Nunca antes los jóvenes se habían sentido tan seguros de asistir a una posada. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, luce vacío. Prácticamente todas las aerolíneas y la ciudadanía han decidido que la mejor opción de negocio y viaje está en el Aeropuerto Felipe Ángeles. Atrás quedaron los vuelos retrasados, cancelados y desviados por falta de espacio en las pistas y en el cielo. El Felipe Ángeles es un éxito. Actualmente es administrado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La refinería de Dos Bocas es un éxito. Hablar de este proyecto es hablar de ahorro y eficiencia. Con tan solo 472 millones de pesos la refinería se construyó. Hoy tiene una producción muy eficiente de barriles de petróleo crudo. Es la obra estrella de este gobierno. Cero tolerancia a la corrupción. La Fiscalía General de la República hizo tan buen trabajo que Lozoya está condenado a varios años de prisión. El desfalco a Segalmex no quedó impune. El dinero fue devuelto y los funcionarios responsables están pagando por ello. Las familias de los 43 estudiantes están satisfechas con los resultados que arrojó la investigación en la que trabajaron juntas la Fiscalía General de la República y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la SEGO. Hoy el caso está judicializado para que nadie quede impune. Hasta Tomás Cerón está tras las rejas en el reclusorio norte. Y hablando de personas desaparecidas, hay un reconocimiento por parte del gobierno federal de la crisis que vive nuestro país. El registro nacional está consolidado y los colectivos de madres de todo el país tienen la certeza de que sus casos están avanzando. Algunos han concluido con verdad y justicia. Pero no todo ha sido cumplir compromisos. También se ha fortalecido el Estado de Derecho en México. Por ejemplo, hay un verdadero respeto a la división de poderes y al sistema de pesos y contrapesos. Por ejemplo, nunca antes se había visto una Suprema Corte tan legítima desde el Palacio Nacional. Todas las decisiones del Alto Tribunal Constitucional han sido acatadas por el gobierno federal. Los órganos constitucionales autónomos también son un ejemplo del fortalecimiento de nuestra democracia en tiempos de la 4T. Por ejemplo, el INAI funciona con un pleno de comisionados completo, lo que permite que la transparencia esté garantizada. La CNDH tiene una titular experta en derechos humanos.
Ninguna queja se queda fuera y las recomendaciones al Estado por las violencias cometidas son acatadas. El INE, además de tener a sus consejeros y consejeras con un perfil autónomo, tienen los nombramientos completos de titulares de áreas administrativas. Alguien podrá decir que esto no tiene que ver con la 4T, pero yo les digo que sí. El respeto a las instituciones y a la democracia desde Palacio Nacional es fundamental. El sistema de salud mexicano ahora se da un tiro con el de Dinamarca. Nadie se queda sin atención médica. Hay medicamentos y tratamientos especializados. Y todos los días, quienes asumen que esta es la realidad, no pecan de inocentes, sino de inconscientes. Tres en raya, por Verónica Malo, que se publica en el periódico El Heraldo de México. Que bajo ha caído. El que se lleva se aguanta, reza el refrán. Sin embargo, en la 4T no conocen eso de medir y ser medidos con la misma vara. En otras palabras, son buenísimos para protestar contra la violencia política, pero si se trata de generarla, no tienen empacho en hacerlo. Lo que es más, se han especializado en ello. Hace algunas semanas, Kenia López Rabadán le puso tremendo descontón en redes sociales a Tatiana Cloutier. Y lo menciono pues se debe celebrar el debate político más uno de altura y no en el que está cayendo la tía Tatis. Y es que ahora la hija de Maquio, Cloutier, pretendió darle un golpe bajo a Xóchitl Gálvez al difundir en redes la foto de la candidata cayendo al suelo en un evento al vencer una silla con su peso. Esto luego de que la candidata opositora bromeara sobre su propio percance pidiéndole a Santa Claus una nueva silla, la presidencial. Por supuesto, los seguidores de la Cuarta Transformación le aplaudieron mucho el tuit a Tatiana. Y hasta la felicitaron por contestarle a Gálvez al respecto de su petición navideña. Así responde quien se queja de calumnias por parte de Alfredo Jalife y quien solicita se detenga la violencia política de género en este país. Tiempo atrás, cuando la burla se enfocó hacia la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, al caerse ésta de un escenario, Tatiana no toleró el tipo de denostaciones que ahora ella misma hace. El incongruente e inadecuado proceder de Tatiana confirma que en la 4T no soportan ser golpeados ni con el pétalo de una rosa, pero al mismo tiempo celebran que la oposición política sea fustigada. Más tarde que temprano, todo cae por su propio peso. ¿A qué me refiero? Pues bien, a que la hidalguense se burló de sí misma por aquella caída. Pero eso mismo no pueden hacer quienes ya cayeron de la estima presidencial, de una Secretaría de Economía, o quienes se les cayeron unos pernos. Y es que hay caídas a caídas. Xóchitl se habrá caído de una silla, pero quien se dio un sentón fue Tatiana al olvidar todas las caídas de la 4T, de tanta promesa rota, pero también de traicionar la memoria de antepasados. La tía Tatis perdió, se le cayó la dignidad cuando decidió defender de manera ciega los actos criminales de este régimen, o cuando sostiene que la inauguración del Tren Maya es comparable al viaje del hombre a la luna. Evidentemente no es la única. ¿Cuántos cuatroteros y cuántas maromas, pretextos e historias para defender lo indefendible, como la integración a sus cuadros de los priistas a quienes antes tanto denostaban? ¿Acaso eso no merece una burla? ¿Aceptar el Rubiel Ávila entre sus filas? Ello, me temo, no equivale a caerse de una silla. Significa sentarse sobre su propia dignidad. Mientras Xóchitl es capaz de ofrecer un pésame público por la muerte de quien fue su compañero en el Senado de la República, aunque fuese de otro partido,
En la 4T buscan la manera de burlarse del que piensa distinto. Siempre tan humanistas y cristianos, hablando de amor al prójimo, de dientes para afuera. Un nuevo centón de Tatiana. El marcador: Xóchitl 2, Tatiana 0. Lorenzo Córdoba Vianello publica en El Universal. Confianza a prueba. Más allá de sus capacidades técnicas, las instituciones requieren de una base de confianza pública para poder funcionar adecuadamente. Esa confianza no es algo espontáneo, ni dado a priori, sino el resultado de un complejo proceso en el que el buen desempeño de una autoridad, la calidad de los servicios que brinda y la imagen de honestidad en su gestión, entre otros factores, hacen que la sociedad crea que es capaz de cumplir eficazmente su cometido. Ninguna institución puede pretender que, por su mera existencia, se genere un halo de confianza pública en torno a ella. La confianza se construye, se incrementa y se mantiene a partir de su buen trabajo y resultados. O se reduce e incluso se pierde, si prevalece una concepción negativa de su actuación. En los tiempos actuales, debe además asumirse que buena parte de la confianza pública que una sociedad deposita en una institución depende de su capacidad para comunicar y explicar sus decisiones de una manera clara y comprensible. Me gusta insistir que, en los tiempos de posverdad, en los que vivimos, las instituciones públicas deben ponerle el mismo grado de atención y de cuidado que le dedican, o al menos deben dedicarle, a sus instancias técnicas y operativas, aquellas de las que depende la realización de sus funciones sustantivas, a sus órganos de comunicación social. Explicar una y otra vez sus actuaciones y la razón detrás de sus decisiones es algo clave para construir confianza. La lógica que sigue la confianza pública se guía por la premisa que, de manera clara e impecable, solía explicar José Woldenberg cuando presidió el IFE hace 2 décadas. El proceso de construcción de la confianza en torno a una institución, decía, es el resultado de un trabajo arduo, lento, gradual, paulatino y acumulativo, en el cual los resultados que se van obteniendo suelen medirse en micras. Por el contrario, el proceso opuesto, el de la pérdida de la confianza, es algo que ocurre de golpe súbitamente, de manera abrupta, y los retrocesos que supone pueden medirse en kilómetros. Aunque las reflexiones anteriores valen para cualquier instancia del Estado, son particularmente válidas e importantes para los órganos electorales. En efecto, como probablemente ninguna otra de las instituciones encargadas de organizar los comicios y de resolver las controversias que se presentan entre las fuerzas políticas en el marco de la competencia electoral por el poder público, dependen de la confianza pública que logren construir para lograr su cometido. Y es que, sobre todo en un país en el que venimos de una larga historia de manipulación política de las elecciones por parte de los gobiernos, la historia de nuestra transición democrática puede interpretarse como la difícil, complicada y trabajosa, y a la postre bien lograda, génesis de la construcción de confianza en torno a las instituciones, a las reglas y a los procedimientos que componen nuestro sistema electoral. Sin esa confianza, resultaría imposible creer y asumir los resultados de las elecciones. Hoy los órganos electorales, a pesar de sus tribulaciones y conflictos internos, siguen estando entre las instituciones públicas con mayor confianza entre la población. De acuerdo con la última encuesta de GEA-ISA, México, Política, Sociedad y Cambio, Escenarios de Gobernabilidad, 13 de diciembre de 2023, el 80% de la población sigue pensando que el INE cumple su función adecuadamente, y 70% opina lo mismo del Tribunal Electoral. Sin embargo, en ambos casos debe de tomarse en cuenta que esas cifras no son algo dado,
sino el resultado del trabajo realizado a lo largo de la última década al menos. Así, el que cientos de miles de ciudadanos hubieran salido a la calle a defender a su INE frente al acoso desde el poder, no fue algo casual, sino el resultado, la confianza que construyó en torno a dicha institución. Si esa confianza no se cuida, si los conflictos internos que están ocurriendo de manera visible tanto en el Consejo General como en la Sala Superior no logran procesar adecuadamente, si en sus decisiones no se demuestra el pleno ejercicio de la autonomía e independencia frente al poder en turno y a los partidos, como ocurrió de modo consistente en el pasado reciente, esa confianza puede perderse. Y con ello nuestra democracia y la gobernabilidad pueden estar en riesgo. Ojalá que las y los consejeros y magistrados lo entiendan y sobre todo que estén a la altura. Jueves de Encierro, por Julio Patán, que se publica en el periódico 24 Horas. Consejos de amor para 2024. Ya que se deja venir un nuevo año, esperemos que tantito mejor que este que termina, me parece importante atender a las cosas del corazón. Es lo que pasa con presidentes tan poderosos en términos de carisma, como el que tenemos. La conversación pública gira completamente en torno a él y nos olvidamos de asuntos tan relevantes como nada menos el amor. Y no me refiero esta vez al amor por el pueblo, sino al amor. Por eso, si estás decidido o decidida a abandonar la soltería en 2024, quisiera darte algunos consejos, o más bien, como hago con cierta regularidad, ofrecerte algunas señales de alerta que debes atender. No debes salir con alguien si ese alguien te dice: no te quiero dejar con el hocico caliente, hijo de tu reputísima madre, pero me tengo que ir a sesión. Aguántame las carnitas, perro. Yo salí 2 veces con Noroña en la universidad, y no es cierto que no se cambie la guayabera. Un hombre muy culto, por cierto. Jesucristo era palestino. Te juro que Rubiel es buena persona. Estuve varias veces en su casa. Ya no voy al ginecólogo. Prefiero atenderme en Cuba. Me puse el Abdalá en la estación del Tren Maya. Supe súper amables y no había cola, pero duele un poco el brazo. ¿Sabes qué me alivianó? Ponerme un panini congelado. Estamos circulando una carta para que Silvio vuelva a tocar en el Zócalo. ¿Quieres firmar? Vamos a la exposición de los moneros de los Pinos y nos pasamos a comer a Chapultepec, ¿va? En una de esas nos acompaña el FIS. Es súper divertido. Mi papá te quiere conocer. Acaba de llegar de Cancún. Está en lo del Tren Maya. Es medio intenso, como todos los militares, pero no te saques de onda. Este fin de semana no puedo. Me voy a Badiraguato a visitar a mis tíos. Hay que terminar con el prejuicio de que es peligroso. Yo voy desde chiquito. ¿Cómo polarizan con lo de la vacuna del papiloma? No es necesaria. Te lo digo por experiencia. Estoy en la precampaña de Gatell para Coyoacán. Acompáñanos a un recorrido. No sabes cómo lo quiere la gente en los barrios populares. Se llama Yosendi. Le puse así por sus padrinos. Lo conocí desde que vivíamos en Copilco. Unos niños supersensibles. Solo tengo un tatuaje. Es un verso de Benedetti. Nada más que todavía no te lo puedo enseñar, guapa. Los de la luz del mundo no son como dicen, ¿eh? También hacen muchas cosas positivas. Quedan avisadas y avisados, lectores y lectoras. Cuídense mucho, eviten el torito y disfruten el cierre de año. Que sea un buen 2024. Estas fueron
algunas columnas políticas que se publican en algunos diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al jueves 28 de diciembre de 2023. No se olvide que hoy es Día de los Inocentes. Ok, cuídese mucho, abríguese bien. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda, CCO Noticias.